Bueno, continuamos con la segunda parte del curso del día de hoy. Una vez realizado ya la explicación general de las características principales de cada uno de estos softwares. Habíamos iniciado con las características generales del software con el CROWAT y así también como ser el Abro. Hagamos una comparación entre ambos, porque como les indiqué, el objetivo central de esto es trabajar con la información que me va a brindar cada uno de estos softwares. Y poder yo seleccionar con cuál de ellas puedo yo desarrollar o puedo practicar o puedo implementar también una propuesta de mi sistema de riego. En tal sentido, nosotros vamos a enfocarnos en mostrarles la información que me brinda cada uno de estos y con ambos la programación del riego que debo de desarrollar. O sea, hacemos un pantallazo general en este momento de las características de cada software. Tenemos por detrás acá el software CROWAT y por delante el software Abro. Ambos tienen su base de menús. Ambos tienen su base de menús. ¿Sí? Archivo, edición acá, archivo, ver y todo. ¿No? Ambos cuentan con una base de herramientas. Abrir, guardar, crear, guardar, ¿cómo, no? Imprimir. Ambos cuentan acá. Nuevo, abrir, ambos son. Ambos permiten introducir información climática, pero no así la información del lugar del proyecto, la ubicación geográfica. El software CropWatt no me permite o no tiene ese módulo de introducir o ese layout de introducir, para poder introducir información en qué lugar voy a yo programar o estoy desarrollando mi proyecto de riego. Más aún, ambos permiten calcular la evapotranspiración con información climática. Ambos me permiten trabajar con información climática, tanto el software CROWAT como el software Abro. Ambos trabajan con temperatura, con precipitación, con humedad relativa. Ambos programas, velocidad del viento, la insolación. Tienen las mismas características. Por otro lado, tenemos información de la precipitación. El CROWAT tiene tiene ese módulo, ese layout, de poder introducir información de la precipitación. Así también, el software Abro tiene la misma característica, introducir la precipitación. Bien, si vamos a hacer análisis al otro layout, ¿sí? Al otro módulo, el software CROWAT permite introducir información del cultivo, pero acá, como indicaba, hay que introducir información cultivo por cultivo. Sin embargo, acá en el software Abro, de manera inmediata yo puedo introducir información. Pero ¿qué es lo que varía? ¿Qué información no puedo introducir en el software Abro? La información, acá, de la profundidad radicular, del agotamiento crítico, ¿no? El factor de respuesta a los rendimientos, la altura del cultivo. Estos ítems, estos datos no me está solicitando o no me permite o no puedo introducir esta información al software Abro. Pero sí, ambos permiten la introducción de los coeficientes del cultivo, pero el Abro trabaja con su propia base de datos. Si usted selecciona un cultivo determinado, y acá ya está trasladando, absorbiendo la información de los coeficientes de cultivo. Ya no es necesario introducir los coeficientes de manera manual. No, acá ya está introduciendo los coeficientes de cultivo. Sin embargo, en el software Abro debemos de introducir uno por uno los coeficientes del cultivo. Pero como les indicaba, aspecto muy importante, debemos de munirnos de una base de datos para el software CROWAT. Y una vez contando con esta base de datos de 15 o 30 cultivos importantes, a nivel del ministerio se trabaja con 32 cultivos del Ministerio de Desarrollo de Tierras, ¿sí? Podemos colocar esa información de los coeficientes de cultivo y todos esos factores que tenemos acá, todas estas variables, ¿sí? Es muy importante contar con una base de datos. Por otro lado, el Abro cuenta con su propia base de datos y permite jalar esta información. Coloca el mes de siembra y la superficie que se va a regar. Pero acá nosotros en este primer periodo, no en la primera etapa, en este primer layout, en este layout del cultivo, no me pide esa información. Sin embargo, sí voy a poder introducir esa información en los demás módulos, en los demás layouts.
¿Qué información que no cuenta el software Acrobat versus el software Abro? El Acrobat no me permite calcular las eficiencias del sistema de riego. Factor muy importante. Si usted cuenta con 50 litros por segundo, ¿sí? 50 litros, solo está trabajando solamente acá con el requerimiento del cultivo. No estamos introduciendo información del volumen de la oferta, ¿sí? Esa es también una de las grandes diferencias entre estos dos softwares. El Abro me permite introducir información de la oferta, del volumen de agua, de la fuente de agua. Sin embargo, el software Acrobat solamente trabaja con información climática, es decir, ¿qué es lo que puedo llegar con la precipitación que tengo? ¿Sí? Pero también con la demanda que tengo del cultivo, cada cuánto debo de ellos programar las frecuencias de riego. Es lo que también me permite el software Acrobat. Un cálculo que lo hace en su programa. Pero en el software Abro no me permite desarrollar esos cálculos de frecuencia de riego. Más aún, debo de trabajar con los datos que me va a reportar el software Abro, de la demanda de cada cultivo, los milímetros por mes, y en función de esos datos, recién yo poder programar de manera manual la frecuencia de riego. Pero el software Acrobat ya lo tiene esa opción de poder calcular las frecuencias de riego. Las frecuencias de riego. Es necesario también, entonces, poder reforzar esos datos, esos valores, ¿no? Acá en el software Abro, que me permita tal vez, ¿no? Calcular la frecuencia de riego, porque ya me transmite, ya me transporta información de los requerimientos de agua del cultivo. ¿Cuánto realmente requiere? Descontando el aporte que tiene la lluvia. ¿Qué parámetros más de diferencia tenemos? El software Acrobat no me permite hacer un análisis de la situación sin proyecto, solo me muestra información de los cultivos que estoy proyectando, calcular o desarrollar o realizar. Bien, por otro lado debemos de considerar que ambos proyectos muestran su reporte. Ambos proyectos me permiten exportar los reportes de la programación, ¿sí? Ambos. Pero situación muy variante entre ambos programas es que uno no trabaja con la oferta de fuentes de agua. El otro, que es el Abro, sí trabaja con la oferta de fuentes de agua. En tal sentido, hemos programado por eso con esta visión este curso para que ustedes como planificadores, programadores, asesores técnicos, orientadores de las comunidades, puedan también usar ambas herramientas y apoyarse una con la otra. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a introducir la misma información que voy a introducir al Abro, le voy a introducir la misma información al software Acrobat, para que con ambos proyectos, con ambos paquetes informáticos, podamos hacer un aporte y poder tener una mejor programación de la distribución del agua. Hecho este vistazo general de las características de ambos paquetes, que son muy importantes, que me muestran ambos el requerimiento hídrico de los cultivos. Uno me muestra el requerimiento hídrico de los cultivos, pero el otro hace un balance de la oferta y la demanda. ¿Cuánto requieren los cultivos y cuánto estoy ofertando? Y en función a eso, ver si me sobra agua o no de la fuente de agua. Esa es la diferencia entre ambos paquetes y los otros aspectos más que les indiqué. Bajo esos parámetros del software Acrobat y versus el software Abro, ambos van a permitir manejar ambos programas para poder integrarlos, ¿no? Poder capturar y trabajar con información que me va a brindar cada uno de estos paquetes. Y poder ser más diestro y poder programar también mis frecuencias de riego, hacer la distribución eficiente de mi fuente, de los volúmenes de agua que se van a otorgar a los regantes o a los usuarios. Ingresamos ya a ver la parte del diseño agronómico. Pero antes de este aspecto del diseño agronómico, ¿qué aspectos debemos de considerar? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta? En tal sentido,
vayamos desglosando estos aspectos generales y básicos e importantes para el diseño agronómico, porque no solamente es introducir por introducir información. Yo debo tener conocimiento de diferentes factores, como ser las propiedades físicas de los suelos. Yo debo tener conocimiento de qué tipo de suelo, con qué tipo de suelo estoy trabajando. En el proyecto identificado, en el área de riego identificado, yo debo desarrollar las respectivas, elaborar las calicatas de lectura para ver las características de cada perfil de suelo. ¿Cómo está compuesto el perfil de suelo? ¿Cuántos horizontes tiene? Si tal vez existe presencia tal vez de las napas freáticas muy elevadas, ¿sí? Entonces debo hacer un estudio de suelos y conocer las características físicas del suelo. ¿Referentes a qué? A la textura. ¿Cuánto de arcilla, de arena y de limo tiene ese suelo? Y en función de ello, poder caracterizarlo. ¿A qué tipo de suelo pertenece? Sea franco arcilloso, arcillo arenoso, franco arenoso, franco limoso, limoso. Aprovechando esta gráfica, debemos de nosotros trabajar y los suelos más recomendables para los cultivos son los suelos franco. Franco arcilloso, franco arenoso, franco arcillo limoso, ¿no? En este sector es donde se concentran y se catalogan los suelos que son más aptos para los cultivos. Es muy importante contar con información del laboratorio, ya que a simple vista o al tacto nosotros no podemos determinar el grado, el porcentaje de arena, limo o arcilla que tiene. Pero sí, al momento de realizar la lectura de los perfiles modales de las calicatas, con pruebas de campo, yo puedo estimar si el suelo es arcilloso, franco arenoso, por las diferentes metodologías que existen, ¿no? De tacto, ¿no? Al momento de formar pequeños nudillos entre los dedos, ¿sí? A ver cómo es comportando con la humedad, con la presencia de agua, ¿no? Pero son técnicas que no lo vamos a desarrollar muy profundamente, ya que eso pertenece también a otro capítulo, también a otra especialidad de lo que es el muestreo de suelos. Aspecto primordial que es la estructura de los suelos. Si nuestros suelos, donde vamos a implementar un sistema de riego, no cuentan con una buena estructura, obviamente estamos también perjudicando a las áreas de riego. ¿Por qué? En vez de beneficiarlo, nosotros con la implementación de un sistema de riego tecnificado por aspersión, vamos a ocasionar a que esos suelos, en vez de ser mejorados, puedan ser deteriorados, haciendo que los suelos se puedan salinizar. Entonces es muy importante contar con esta información. ¿Qué tipo de estructura tiene mi suelo? Generalmente los suelos apropiados para el trabajo, donde existe buena aireación, la presencia de materia orgánica, presencia de estas lombrices que son muy importantes, ¿no? Para la aireación del suelo. Generalmente se trabajan con suelos granulares, donde sí se puede desarrollar también un buen laboreo en los diferentes cultivos. Hay mucho más que poder analizar referente a la estructura. Hay un capítulo también muy profundo donde debemos de verlo, pero acá estamos viendo que debemos de conocer estas características. Otro aspecto principal, que es la profundidad efectiva del sistema radicular. Debemos de saber efectivamente cuánto es la profundidad de la raíz, porque va a ser esa profundidad a la que yo voy a otorgar, voy a brindar, voy a incorporar un volumen determinado de agua, una altura determinada de agua. Si no contamos con esa información, no voy a poder calcular qué volumen debo incorporar. ¿Qué volumen? Porque puede que incorpore un volumen que me permita solamente regar o humedecer el 20% de la raíz, ¿no? Lo que yo quiero es humedecer la profundidad radicular, todo el volumen, toda la profundidad de la raíz, ¿sí? De los cultivos. Por otro lado, si no cuento con esta información, como les digo y les reitero, no voy a poder calcular un volumen determinado, ya que voy a aterrizar en cálculos errados, y voy a estar otorgando volúmenes de agua mínimos que no me van a permitir el normal desarrollo, ¿no? Y por ende no voy a obtener buenos rendimientos de los cultivos.
Factor importante es la profundidad también efectiva, que veíamos en la anterior diapositiva, que es muy importante contar. ¿A qué profundidad de absorción? Acá vemos un desglose del porcentaje de absorción de los vellos radiculares, ¿no? De las raíces. ¿En qué lugar donde se desarrolla mayor absorción por las raíces? Entonces debemos de conocer esta distribución para poder yo también aplicar el volumen que requiero. Una vez teniendo conocimiento de las características físico-químicas del suelo, llámese de textura, ¿no? Y debemos también de conocer información primordial, que es de datos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Y la resta de estos dos me va a poder determinar el volumen de agua que está disponible en el suelo. Ojo que no estoy hablando del volumen de agua que yo debo de incorporar, ¿sí? Pero esto, una vez multiplicado por el factor de la raíz y por la densidad aparente, sí me permite calcular la lámina de agua en milímetros. Entonces, aspecto importante a considerar para el diseño agronómico, los datos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Muchos laboratorios lo desarrollan en función de diferentes metodologías, pero nosotros podemos trabajar en función a través de algunas tablas secundarias que me permiten saber o tener parámetros generales de cuánto es la capacidad de campo y cuánto es el punto de marchitez permanente para cada uno de las texturas que tenemos en esta tabla o con otras tablas que existe bastante información. El objetivo central es contar y saber qué volumen de agua yo voy a aplicar al suelo en función a estos parámetros de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Ojo, que hay que considerar tener muy en cuenta contar con esta información. Otro aspecto muy importante para la programación del riego y el diseño agronómico es la infiltración de los suelos. Debo yo desarrollar pruebas de infiltración en el suelo y ver la velocidad de infiltración. Ya que estamos hablando de un sistema de riego tecnificado de riego por aspersión, la precipitación del aspersor no debe de ser mayor. En tal sentido, si la infiltración es mayor a la precipitación, voy a obtener escurrimiento superficial. ¿Sí? Es muy importante contar con estos datos de infiltración. ¿Sí? Lo que yo quiero saber en cuánto tiempo estás recorriendo un volumen determinado por el suelo, a una profundidad determinada. Y la metodología del cilindro infiltrómetro es un método que me va a poder permitir y contar con esta información. Si no contamos con estos cilindros infiltrómetros, existen otras metodologías para poder determinar la velocidad de infiltración en el suelo a nivel de campo, ¿no? Entonces se desarrollan perforaciones o excavaciones, ¿no? Casi circulares en el suelo, donde se introduce, donde se echa un volumen determinado de agua y también puedo determinar a qué tiempo está perdiendo, qué altura se está infiltrando, ¿sí? Con datos de campo. Es muy importante hacer estas pruebas, reitero, para saber la velocidad de infiltración. ¿Con qué velocidad está infiltrando? Y así, en función a esos datos de infiltración, poder prever y calcular y elegir el tipo de aspersor que voy a aplicar, ¿no? La pluviometría del aspersor es muy importante tener en cuenta, ya que eso depende también la pluviometría del aspersor de la velocidad de infiltración del suelo. Entonces, ojo que hay que tener muy en cuenta esta información. Para lo cual usted en su proyecto de riego debe de desarrollar esta actividad para contar con estos datos y poder hacer unos buenos cálculos, ¿no? De la programación del riego. Bien, hasta acá habríamos visto de manera general las características importantes que debemos de considerar para lo que es el diseño agronómico. Más aún debemos de nosotros también, en base a estos dos paquetes informáticos, ya avanzar con estos pasos para los demás días. Ojo que estamos mostrando información teórica general, ¿no? Para que a partir del día de mañana empecemos también con la parte ya práctica, que es el objetivo central de este curso. Determinar estos parámetros, ver, una vez conociendo las características físico-químicas del suelo,
conociendo las características climáticas de la zona de riego, de donde voy a implementar mi proyecto. Conocer los aspectos de la humedad de infiltración, la profundidad radicular, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente. Voy a empezar recién a poder desarrollar y hacer los cálculos efectivos. Como paso 1 debemos de proceder, ¿no?, a calcular la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo. Bajo esta relación, bajo esta fórmula, donde la lámina de agua, que se mide en milímetros por metro de suelo, que va a ser igual a la humedad aprovechable, ¿sí? Humedad aprovechable, que va a ser la resta de la cantidad de campo menos el punto de marchitez permanente, multiplicado por la densidad del agua, ¿no?, y la densidad aparente del suelo, dividido sobre la densidad del agua. Generalmente la densidad del agua es 1, entonces generalmente muchas veces no se utiliza esta relación o no se coloca este valor, ¿no?, de la densidad del agua. Pero sí la densidad aparente del suelo es muy importante para poder determinar la lámina de agua. Una vez determinado la lámina de agua, vamos a proceder a calcular la lámina de agua que se va a aprovechar en función a la profundidad radicular efectiva, la profundidad de raíz, la cual que debo de conocer. Introducido esta información, pasamos al tercer paso para calcular la lámina de agua fácilmente aprovechable o la lámina neta. La lámina neta. Consideren que la lámina que he calculado, el volumen de agua que he calculado, no es lo mismo que la lámina neta. Según esta relación, la lámina neta es igual a la humedad aprovechable hasta la profundidad efectiva que se va a requerir y multiplicado por el criterio de riego. ¿A qué se refiere? Yo puedo planificar y poder regar mi criterio de riego cuando tenga la humedad a un 30 o a un 40% de humedad. Cuando la humedad del suelo se encuentra en ese porcentaje, yo incorporo ya nuevamente el riego. Así, para no incorporar al suelo el volumen total que yo he determinado. Entonces, ya ese porcentaje de volumen de criterio de reposición, porque yo estoy diciendo voy a regar cuando el suelo tenga una humedad del 40%, para que no existe un estrés hídrico, para que no existe un estrangulamiento hídrico y para que la planta tampoco pueda perder bastante humedad. Por otro lado, pasamos al paso 4, que vamos a determinar el cálculo de la lámina bruta de la aplicación. ¿Cuál es la diferencia de la lámina neta a la lámina bruta? Acá nosotros vamos ya a usar lo que son los datos de la eficiencia de mi sistema de riego, la eficiencia de aplicación de mi sistema de riego. ¿Sí? Trabajamos con la eficiencia de aplicación. Porque el volumen con la que cuento va a perder en el transcurso, en el recorrido que se desarrolle por el sistema de riego, y más aún en la parcela. El productor, si no es diestro en el manejo del agua en su parcela, va a perder bastantes volúmenes por escurrimiento, ¿sí?, ya que no ha podido distribuir de manera uniforme el volumen otorgado. Entonces, para calcular la lámina bruta que realmente se requiere para el cultivo, se trabaja con la eficiencia de aplicación en base a esta relación. ¿Cuáles son las eficiencias de aplicación según diferentes métodos de riego? Tenemos aquí variables, porcentajes. Según un riego de tendido se tiene de 20 a 30%. En los riegos por surco de 40 a 70%. Acá hay que considerar muy importante, hay que tener muy en cuenta que las eficiencias de aplicación mucho dependen de la destreza y el manejo del agua por los agricultores en su parcela. Si el agricultor no tiene una destreza y un buen manejo del volumen de agua otorgado en su parcela, estas eficiencias incluso pueden superar a los rangos que se están poniendo acá. ¿Sí? Se pueden superar. Es muy importante que el agricultor esté capacitado, tenga una asistencia técnica que le permita manejar de manera eficiente el agua. En el riego por aspersión, el agricultor no va a manipular el agua en su parcela, ¿no? Se va a programar ya la distribución del agua, ya que con la aspersión estamos simulando la precipitación, ¿no? Y se está regando de manera uniforme. Es decir, no interviene la mano del agricultor en el riego por aspersión.
por lo cual la distribución o la eficiencia de aplicación oscila entre los parámetros del 65 o 80%, ¿sí? En estos parámetros, en estos rangos. Entonces, en el software Abro yo introduzco estas variables, o estos rangos para la eficiencia de aplicación referente a lo que es el sistema de riego por aspersión. Ahora, en el riego por goteo es donde también se cuenta con mayor eficiencia de aplicación, porque tampoco interviene ya la mano del hombre, del agricultor, porque tenemos ya programado las distribuciones, las frecuencias, ¿no? En las cintas de goteo, y donde no existe una derrocha y una pérdida del agua. No existe una pérdida del agua, ¿no? Acá en el riego por aspersión también tenemos que considerar que la pérdida del agua también es por evaporación del agua, ¿no? Al momento de irrigar. Pero en el riego por goteo no tenemos mucha pérdida por evaporación. No tenemos mucha pérdida por evaporación. Veamos también el cálculo de la frecuencia de riego. Cada cuántos días voy a regar en función a la lámina neta que he calculado y la evaporación máxima, ¿sí? Acá, ustedes indicarán o dirán, voy a calcular para cada cultivo. Sí, está bien, pero eso lo hacemos de manera tal vez muy teórica, lo hacemos muy académica. Sin embargo, en el campo los agricultores tienen 2 o 3 turnos de riego al mes. Y ellos no solamente van a regar de manera separada su cebolla, de manera separada su zanahoria o su papa, no. Entonces acá hay que trabajar y utilizar la información del promedio, del cultivo promedio, la transpiración promedio máxima de todos los cultivos. El día de mañana vamos a poder ver este aspecto. Bueno, por otro lado, vamos a pasar a seleccionar el aspersor. El aspersor. ¿Qué tipo de aspersor? ¿Cuáles son sus características de cada aspersor? ¿Por qué estoy eligiendo ese aspersor? Ojo, que el aspersor también tiene que adecuarse a las características superficiales, es decir, al tipo de parcela que tengo yo. Y no al revés, ¿no? Entonces, en función de las características de los aspersores, yo debo de seleccionar qué tipo de boquilla voy a utilizar, ¿no? De diferentes esquemas, ¿no? Vamos a también determinar el cálculo del espaciamiento entre aspersores. ¿Cuánto debe ser el espaciamiento entre aspersores? Esto va relacionado por un factor muy importante que es el viento, la velocidad del viento. Entonces, esto me permite que si existe mucho viento, no voy a tener un humedecimiento regular y normal, ya que las gotas de agua que son pulverizadas por los aspersores están siendo trasladadas a otro sector. Entonces debo de tomar en cuenta este parámetro para el espaciamiento entre aspersores. Vamos a calcular el área que va a mojar cada aspersor, ¿sí? Como se ve en la diapositiva. La intensidad de la precipitación del aspersor que se va a elegir, ¿sí? Vamos a ver el tiempo de riego de cada aspersor en función de sus características. Y así determinamos el tiempo de riego en función a lo que es la lámina bruta y la pluviometría. ¿Sí? Entonces, nosotros una vez teniendo los datos de pluviometría de cada aspersor, voy a poder ver en función también a la velocidad de infiltración, en cuánto tiempo va a poder penetrar o infiltrar una altura de 30, 20 o 15 milímetros. En función a eso ya voy a determinar el tiempo de riego. Ojo, que solamente podemos calcular con un aspersor, 2, 3 o 4 aspersores. ¿Sí? Eso también hay que empezar a hacer los cálculos. Vamos a hacer el cálculo del área de riego por turno. Vamos a determinar el número de usuarios que van a llegar al mismo momento. Y el cálculo de la frecuencia de riego, pero por turnos. En tal sentido, colegas, de manera general, el día de hoy hemos dedicado aspectos generales, técnicos, para poder hacer el cálculo del diseño agronómico. Verán ustedes que existe todavía mucho por profundizar, muchos aspectos por explicar, pero este curso está destinado netamente a poder trabajar y hacer los cálculos respectivos. ¿Sí? Información técnica y teórica que muchos de ustedes, en base a su formación, ya creo que en su mayoría los concursantes, participantes, perdón, son agrónomos y conocen ya muchos de estos criterios. Es por eso que yo me estoy enfocando más que todo a hacer ya los cálculos, y usar estos 2 paquetes informáticos. En tal sentido, colegas, a partir del día de mañana, ustedes deben tener ya instalado su software, el Abro, así como también el Crowbar.
Vamos a volver a enviar el instalador del Acrobat para que lo puedan instalar, así como también el Abro y la información climática que les mencioné que están cargadas, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a explicar y entrar primero de manera práctica, hacer un ejemplo con el software Acrobat y luego pasamos a lo que es el software Abro. Con estos dos paquetes pasamos al día viernes ya a hacer ya los cálculos de las frecuencias de riego, los tiempos de riego, ¿no? Y reforzando ya los cálculos ya más precisos, entramos ya para tener los turnos de riego a partir del día lunes y estaríamos concluyendo el día martes.